Se ve bien. El seminario de hoy corresponde a tópico neurología y cefalea. Lo que vamos a ver en esta presentación, primero partiremos con el examen neurológico pediátrico. Hablaremos sobre el desarrollo y trastornos del lenguaje, incluyendo trastornos del habla y trastornos del lenguaje. Retraso del desarrollo psicomotor, deficiencia cognitiva, trastorno de déficit atencional, convulsión, epilepsia, síndrome convulsivo, trastorno por falta de fuerza, parálisis cerebral y cefalea. Ya, entonces primero partiré con el examen neurológico. Es importante establecer una relación de confianza con el niño y la familia. Y ya. Es importante establecer una relación de confianza. Ahondar sobre los antecedentes de la enfermedad actual, sobre el patrón que sugiere alguna localización de una región anatómica específica y ver el grado de afectación de la cognición, lenguaje y limitación de la vida diaria. Es importante entender que hay algunos síntomas que son característicos de cierta área de la corteza cerebral. Por ejemplo, en tronco encefálico se pueden presentar alteraciones como visión doble, mareo, disfagia. Trastorno cerebeloso puede mostrar alteraciones del equilibrio y coordinación alterada. A nivel de la médula espinal podemos encontrar una disociación de la función motora y como trastorno de la unidad motora, debilidad en la fuerza muscular. Para evaluar las funciones cognitivas superiores, en bebé y los niños más pequeños lo realizamos a través de la observación mediante el juego. Mediante esta forma vamos evaluando la atención, la coordinación motora gruesa y fina y la habilidad de resolución de problemas. Es importante también la atención conjunta y tiene que ver con el contacto visual que presenta el bebé a sus padres y al examinador, ya que esto puede ser un signo temprano de autismo. Evaluación de la función cortical superior en niños. Aquí hay una evidencia de qué cosas debemos evaluar según la edad que presente el paciente, ya que es difícil evaluarlo en niños que son más pequeños y no sabemos bien qué debemos evaluar como función cortical superior. Por ejemplo, los niños de 6 a 12 meses tienen que ver con la conciencia del entorno, con la interacción con el examinador, como dije anteriormente, los sonidos que haga, los gorgojeos que hagan en intento de comunicarse con su mamá y con el papá. También tenemos de 2 a 20 meses que ya comienza con el vocabulario y ahí se va haciendo un poco más fácil hacer la evaluación de la función cortical, ya que tenemos más opciones, de que el niño presenta mayor desarrollo. En cuanto a los nervios craneanos, primero partimos con el nervio olfatorio, que este generalmente no se evalúa mucho y tiene que ver con la detección de los olores. Luego tenemos el nervio óptico, cuya examinación la realizamos. Lo que buscamos acá es una prueba de agudeza visual. Evaluamos los campos visuales, la respuesta pupilar y también se realiza una fundoscopía. La fundoscopía se realiza con una habitación de poca luz donde se requiere que el paciente mire al frente, pero esta requiere una gran cooperación y puede ser un poco molesto. Para la prueba de agudeza visual se toman objetos en niños pequeños y en niños que son más grandes se realizan otras pruebas más estandarizadas. Para los campos visuales se introducen objetos al campo de visión periférico mientras se enfoca un objeto. Y la respuesta pupilar que tiene que ver con la reacción a la luz y que requiere una interminidad del segundo y del tercer par. Importante también que para el examen neurológico los niños se sienten lo ideal en las piernas de los padres porque esto facilita la comodidad del paciente y puesto que cuando los bebés se encuentran incómodos genera una alteración de la respuesta motora y de las funciones corticales. A nivel de los nervios oculomotores, que incluyen el nervio 3, 4 y 6, estos son los músculos que se encargan de los movimientos oculares, extraoculares en los planos horizontal, vertical y oblicuo. Acá lo que se realiza es, se pide una movilización de los ojos en distintas direcciones con una luz o con un objeto y se va evaluando la indemnidad de estos músculos. El reflejo a la luz corneal también es útil ya que nos permite hacer una diferenciación con el estrabismo. Las alteraciones que podemos encontrar acá tienen que ver con las lesiones del tercer, del cuarto y del sexto par. Ya, siguiendo con el nervio trigémino, acá evaluamos la función sensorial de que tiene que ver con la respuesta al tacto ligero sobre la cara y mediante la sensación de la córnea y la conjuntiva. Y también evaluamos su función motora, pidiendo al paciente que apriete los dientes, que abra la boca y que desplace la mandíbula hacia los sentidos laterales. El nervio facial evaluamos su función observando la simetría de los pliegues nasolabiales
y se observa si es que presenta, por ejemplo, una caída de un lado de la hemicara. También este nervio media la sensación del gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. Tenemos el nervio vestíbulo coclear, que para examinarlo realizamos un sonido suave cerca del oído y esperamos ver la reacción que presenta el paciente a este susurro. También tenemos el nervio glosofaríngeo y vago, que lo evaluamos a través del reflejo nauseoso. Esto lo ideal es realizarlo al final del examen, ya que es un poco molesto para los pacientes. También está el nervio accesorio, que tiene la función motora sobre el trapecio, y este en el globo mastoideo. Para evaluar este nervio se ubican las manos en los hombros de los pacientes y se evalúa la fuerza que ejercen ellos contra la mano que ponemos nosotros. Y tenemos el nervio hipogloso, que para evaluarlo se le pide al paciente que saque la lengua y le pedimos que la movilice o vemos que la pueda movilizar, y también en posición de línea media, y observamos si que presenta alguna lateralización de la lengua. En cuanto al sistema motor, lo que realizamos acá es la observación de las posturas y de los movimientos involuntarios que pueden tener los pacientes. Por ejemplo, está la simetría en reposo, que esto vemos en los bebés, que esto nos puede indicar una hemiparesia. Esto lo vemos, por ejemplo, en niños menores a 12 meses, los cuales no debería presentarse aún una dominancia, por ejemplo, de la mano derecha, pero si observamos que presentan mucha dominancia de un lado del cuerpo más que el otro, esto ya nos está indicando que hay asimetría. Y esto puede ser un indicio de hemiparesia. También el opistótono, que esto nos puede, cuando hay una permanencia del opistótono, nos puede hablar de una disfunción cortical bilateral. También están las caderas abducidas o en patas de rana, que esto nos puede indicar una alteración por una hipotonía. La maño en puño nos puede indicar una afectación corticoespinal. El temblor, es importante evaluar la amplitud y la ritmicidad. La tetosis, que nos puede indicar una lesión putaminal contralateral. La atrofia muscular, que nos habla, puede presentar distrofia muscular. Y el síndrome de Rett, que lo mencionaré más adelante, que tiene que ver con movimiento estereotipado. Igual algunos de estos signos van desapareciendo con el desarrollo y solamente se encuentran presentes en algunas etapas, como por ejemplo el opistótono. En cuanto al tono y la fuerza, definimos el tono como la resistencia que ejerce el paciente al movimiento pasivo de una parte del cuerpo. Esta se evalúa colocando una articulación en todo su rango de movimiento en forma activa y pasiva. Y tenemos bajo esto la hipotonía, que es una disminución de la resistencia al movimiento, y la hipertonía, que es un aumento de la resistencia al movimiento. Entonces acá en la imagen vemos, por ejemplo, un bebé, que este examen se realiza poniendo una mano en su vientre y vemos cuál es la postura que adquiere. Un paciente normal va a tener esta postura. Sin embargo, un paciente anormal que presenta una hipotonía periférica, vamos a ver que cuelga en forma de U invertida, donde sus brazos cuelgan y sus piernas también. Y tenemos la otra normalidad, que sería una hipotonía central, donde vemos que el paciente no cuelga, ¿no? Sin embargo, vemos que hay un tono extensor que lo diferencia, por ejemplo, del tono normal. Y también lo diferencia del tono anormal de la hipotonía periférica. El tono, entonces, es importante que saber diferenciar lo que va dependiendo de la edad que tenga el paciente. Entonces, se tiene que comparar al mismo paciente con respecto a su control anterior, cómo ha evolucionado el tono, y siempre evaluar un lado con respecto del otro. La debilidad de la fuerza, tenemos una tabla acá con la cual medimos, cuantificamos la fuerza. Tenemos el grado 0 cuando no hay movimiento muscular en absoluto. Grado 1 de 5 donde hay presencia de un parpadeo de movimiento. 2 de 5 donde hay movimiento con la gravedad eliminada. El 3 de 5 donde hay movimiento contra la gravedad. 4 de 5 que hay movimiento contra la gravedad y cierta resistencia aplicada externamente. Y 5 de 5 donde hay movimiento contra la gravedad y buena resistencia externa, que sería lo ideal, donde puede ejercer la fuerza, puede vencer la fuerza que realiza el examinador. También evaluamos la coordinación, que es importante puesto que nos puede hablar de una disfunción cerebelosa. Aquí pueden haber dificultades para regular la velocidad y el rango de concentración, de contracción muscular, que corresponde a la dismetría. Para evaluar la dismetría tenemos distintas pruebas, donde la más usada es la prueba de dedo-nariz, donde pedimos al paciente que toque su nariz y toque el dedo del examinador. Estos niños que son un poco más grandes. Estas alteraciones se pueden manifestar como un nistagmo, como un temblor de intención, ataxia del tronco o de la marcha o fenómeno de rebote. En cuanto al sistema sensorial,
este es difícil de evaluar en niños que son pequeños, por lo que si encontramos una alteración a este nivel, generalmente van a corresponder a déficits que ya se encuentran bastante graves, porque generalmente estos no son difíciles de encontrar. En niños que son mayores a 5 o 6 años, estos se evalúan igual que en los adultos. Y en los niños que son menores de esta edad, va a requerir una confirmación o mayor estudio, porque no es muy específico bajo esta edad. Lo que se evalúa acá es la vibración, la postura, el tacto, el dolor, la inervación sensorial, segmentaria, la grafestesia y la discriminación entre dos puntos. También evaluamos los reflejos osteotendíneos. Para realizar esta evaluación es importante que el paciente se encuentre relajado y con la articulación en 90 grados, como se muestra en la imagen. Aquí podemos encontrar reflejos tendinosos que pueden estar ausentes o disminuidos. Esto generalmente nos puede indicar una interrupción del arco reflejo del estiramiento a nivel muscular. También tenemos los reflejos cuando estos se encuentran exagerados, que esto nos puede indicar una desinhibición de las unidades motoras, lo cual puede ser por una lesión del tracto piramidal. Tenemos reflejos que pueden estar asimétricos, que pueden indicar una lesión hemisférica cerebral. Y tenemos que puede haber una diferencia entre los reflejos de los miembros superiores con respecto a los inferiores, que esto nos puede sugerir una lesión de la médula espinal, ya que va a ser una lesión más topográfica. Lo que evaluamos también en los reflejos son los reflejos del desarrollo. Tenemos que hay ciertos reflejos que son primitivos, que estos son normales que se presenten a cierta edad, pero es normal que estos vayan desapareciendo. Entonces es importante evaluar si esto va ocurriendo o no va ocurriendo. Si tiene que ver con el seguimiento que realicemos de un control a otro. Estos reflejos están mediados a nivel subcortical. Y acá en esta tabla lo que quise mostrar son distintos reflejos y su edad de desaparición, que es lo que debemos ir evaluando. Entonces tenemos, por ejemplo, la presión palmar, donde debemos evaluar que esta desaparezca a los 6 meses, porque como dije anteriormente, esto también se asocia a ciertas alteraciones en especial. Lo mismo con la presión plantar, también tenemos el reflejo tónico asimétrico del cuello, el extensor suprapúbico, y así tenemos varios reflejos, el reflejo de Moro, el reflejo de Babinski, que también es importante y también lo mencionaré más adelante. En cuanto a la marcha, lo importante es que podamos evaluarla en buenas condiciones, lo cual implica que el paciente se encuentre descalzo y sin ropa hacia abajo, para poder así evaluar su extremidad inferior. Por ejemplo, la circunducción de una extremidad inferior puede indicar espasticidad y se observa comúnmente en la hemiparesia. Una marcha táxica de base amplia nos puede indicar un trastorno cerebeloso. Una marcha de paso alto nos puede indicar una neuropatía periférica. Los pacientes con distonía muestran con frecuencia una postura normal de los pies en reposo, pero giran los pies hacia adentro y caminan sobre los bordes externos de los pies. Las miopatías como la distrofia muscular de Duchenne pueden presentar asociadas con un andar como de pata, como con los pies distanciados. Las pruebas para la evaluación del neurodesarrollo, tenemos el test de desarrollo psicomotor, tenemos otro test que es el ASC, y tenemos la escala de Bailey. Esto también lo voy a mencionar más específicamente a continuación. Ya. Entonces ahora partiremos con el desarrollo y los trastornos del lenguaje. El concepto de lenguaje se refiere a un sistema de representaciones simbólicas y signos que usualmente son secuencias sonoras, pero también gestos y señas, así como signos gráficos con los cuales se puede intercambiar información. Los trastornos de desarrollo del lenguaje. Para el desarrollo normal del lenguaje se requiere que haya una indemnidad auditiva, neurológica y anatómica, además del desarrollo psicoafectivo y un ambiente verbal adecuado, que tiene que ver con el ambiente familiar. La discapacidad del desarrollo más común en la niñez corresponde a los trastornos del lenguaje. Esto ocurre en un 5 o un 10% de los casos. Es importante evaluar esto mediante los hitos del desarrollo, principalmente a este nivel con los hitos del lenguaje. El desarrollo comunicativo que se va dando a los niños está formado por lo que es la forma, que tiene que ver con la morfosintaxis y la fonología, y estas son las bases para el desarrollo expresivo. Luego tenemos el uso, que tiene que ver con la interacción con otros, y la pragmática. Esto quiere decir cuando el paciente ya pone en práctica todo esto. Y tenemos el contenido, que se refiere a la semántica, que tiene que ver con la representación mental del mundo. Entonces,
Todo esto corresponde a las fases y bueno, parte con la forma, el uso y el contenido que ya corresponde a algo más complejo. Lo que vamos a evaluar en el lenguaje es el habla, el lenguaje y la voz. El lenguaje por sí está formado por la fonética, por la morfosintaxis, la semántica, la pragmática. La etapa lingüística que presenta el niño empieza primero con una etapa prelingüística que tiene que ver con la conducta general, con el desarrollo afectivo, comunicativo y la audición. Luego tenemos una etapa lingüística y luego una etapa pragmática. Acá muestra una línea de tiempo en el desarrollo evolutivo del lenguaje según la edad que presenta el paciente, donde se evidencia primero la fonología, la pragmática, la semántica y cómo va evolucionando. Tenemos una fase prelocutiva y locutiva, la poslocutiva. Ya, y acá tenemos una tabla, o sea, una gráfica, donde quería mostrar que el avance del lenguaje en los niños es mayor o hay un incremento de esto que se produce entre los 3 y los 4 años. Acá se produce como un incremento, un gran incremento en el número de palabras que empiezan a producir. Hay un gran desarrollo en esto. Y a las alteraciones que encontramos del desarrollo del lenguaje tenemos los trastornos del habla que tienen que ver con un deterioro en la articulación y la fluidez de la voz. Aquí encontramos las disdalias que tienen que ver con la fonología y tenemos la disartria que tiene que ver con alteración más a nivel de la articulación de la palabra. Y los trastornos del lenguaje, por otro lado, tienen que ver con la comprensión, con el uso deficiente de los sistemas o símbolos hablados, escritos o de otro tipo. Y acá tenemos el trastorno específico del lenguaje, tenemos el trastorno, bueno, eso lo vamos a ver a continuación, para no repetirlo. En cuanto al trastorno del habla, específicamente acá lo que podemos encontrar son trastornos en la articulación. Podemos ver discapacidad auditiva, pueden haber problemas neurológicos que serían las disartrias, puede haber apraxia que tiene que ver con una deficiencia en la capacidad de programar la musculatura del habla para seleccionar, planificar, organizar e iniciar el patrón muscular. Tenemos defectos estructurales que tienen que ver con el labio leporino, paladar hendido, con la anquiloglosia, la glosectomía, que estos van a limitar la articulación de la palabra. Los trastornos de la fluidez, que tienen que ver con la tartamudez, que esto se inicia entre los 2 y los 5 años. Tenemos los trastornos de la voz, que estos se pueden producir por úlceras de contacto, nódulos vocales, pólipos vocales, cáncer, cambio endocrino, etc. Y tenemos los trastornos de la resonancia, donde están la hipersonolaridad y la hiposonalidad. En cuanto a los trastornos del lenguaje, vamos a tener, como dije antes, el trastorno específico del lenguaje y el retraso del lenguaje. El trastorno específico es un retraso del desarrollo del lenguaje en niños que se encuentran sanos, que tienen una inteligencia normal y que están teniendo un desarrollo psicomotor normal. Acá se debe evaluar el desempeño lingüístico, para lo cual se utilizan escalas diseñadas para esto. Suelen tener una adquisición tardía que se da después de los 2 años. Son asincrónicas con el desarrollo de los distintos componentes, esto es patognomónico. Y no debe explicarse por problemas emocionales importantes ni por privación sociocultural. Entonces lo importante de acá es que el niño se va a encontrar con un desarrollo normal y solo va a presentar un trastorno específico del lenguaje. Por otro lado tenemos el retraso del lenguaje, donde acá hay cumplimiento de la etapa, se van cumpliendo la etapa, pero estas se van dando mucho más lento que lo esperado. Estas no son asincrónicas, son menores a 2 desviaciones estándar con respecto a sus pares, y hay ausencia de otras patologías. Esta evoluciona positivamente al tratamiento. Luego tenemos los trastornos asociados del lenguaje, que esto pueden ser por diversas causas. Puede ser por una causa auditiva, por una causa neurológica, puede ser por una causa genética asociada a otro síndrome, o puede ser asociada a un problema, a un déficit intelectual. Donde acá vamos a tener distintos test para evaluar el déficit intelectual, pues yo también lo mencionaré más adelante. Ya, y luego tenemos el trastorno del espectro autista como parte del trastorno del lenguaje, donde tenemos que pesquisar algunas señales de alerta con respecto a esto, como por ejemplo, un niño que no balbucea, que no hace ni imita gestos, que no señala, indicar cosas, decir adiós con la mano, por ejemplo, a los 12 meses, no decir palabras sencillas a los 18 meses, no decir frases espontáneas de 2 palabras a los 24 meses, y cualquier pérdida de la habilidad del lenguaje o a nivel social o a cualquier edad. Estas son principalmente alteraciones del lenguaje las que nombré. Sin embargo, es importante entender que el espectro autista es un
es una entidad que va mucho más allá que solo el lenguaje. Para la evaluación del lenguaje tenemos que utilizar, hay distintas pruebas, utilizamos pruebas biológicas, test específicos, y es importante la evaluación médica completa que nos permita descartar alguna causa orgánica, por ejemplo, como dije antes, algún pólipo o alguna otra alteración. Hay indicaciones para poder evaluar el habla y el lenguaje de los niños, puesto que no en todos los niños se realiza una evaluación del habla y el lenguaje, sino que hay ciertas condiciones para que se haga un estudio mucho más acabado. Dentro de esto quiero mencionar el babeo excesivo, la dificultad para chupar, masticar o tragar, que esto se va dando principalmente en los niños más pequeños, el no balbucear a los 9 meses como un hito, y los niños más grandes, no haber combinaciones de palabras a los 24 meses. También hay otra serie de indicaciones, pero están aquí en la tabla, pero consideré estas como las más destacadas. En cuanto al tratamiento de estas, esto debe ser individualizado y los resultados funcionales de este tratamiento se van midiendo en términos de la experiencia de vida del niño y cómo va evolucionando con esa terapia que va siendo entregada. Para el tratamiento consiste en la inscripción en terapias del habla y del lenguaje individual o grupal. Puede ser terapia a través de una institución privada o del sistema escolar público. Asistencia a una escuela especializada para niños con dificultad del habla, lenguaje y aprendizaje. Evaluación adicional en áreas específicas. Aplicación de tecnología de asistencia, monitorización periódica sin una terapia directa. Eso es importante, porque es más importante ir monitorizando y la estimulación más que una terapia. Predictores del éxito de esta terapia tienen que ver con la producción del lenguaje, una comprensión del lenguaje, con que el niño tenga un alto repertorio fonológico, paciente imite, tenga habilidades de juego, uso de gestos, habilidades sociales. Y factores de riesgo para esto tienen que ver con la otitis media, con la historia familiar de problemas de aprendizaje y con las necesidades de los padres, que va a estar asociado con la estimulación que realizan ellos. Ahora vamos a hablar sobre el retraso del desarrollo psicomotor y la deficiencia cognitiva. El desarrollo psicomotor se considera que es un proceso ordenado, que es predecible, que tiene una progresión que va de cefalocaudal y que se da de proximal a distal. Tiene tiene variaciones entre los individuos y en el mismo individuo. Las áreas del desarrollo psicomotor, acá tenemos el área motora, el lenguaje, afectivo, social y cognitivo. En cuanto al área motora, las alteraciones que podemos encontrar acá son la hipotonía, la hipertonía, la hemiparesia, los trastornos de succión. El área motora tiene que ver con una mielinización de la vía piramidal. Luego tenemos el lenguaje, que fue lo que vimos anteriormente, donde su desarrollo es mucho más apreciable a partir de los 2 años. Tenemos el área afectivo-social, donde podemos observar trastornos de la conducta, trastornos de la comunicación. Esta área afectivo-social está desde el nacimiento y se va desarrollando. Se puede evidenciar desde niños más pequeños, con meses de edad, que se ve, por ejemplo, con una sonrisa social, pero el gran desarrollo se ve entre los 2 y los 3 años. Luego tenemos el área cognitiva, donde se puede observar un retraso global del desarrollo psicomotor, dificultades de aprendizaje. Y esto es más evaluable en el periodo escolar sobre los 5 años. La evolución temporal de esta alteración. Tenemos que la patología neurológica en sí se puede dar en una etapa prenatal, neonatal y postnatal. Es importante el seguimiento neurológico, la estimulación y la rehabilitación, puesto que estos son los principales estímulos para la plasticidad cerebral. Es por esto que estas alteraciones pueden ir variando. Un paciente puede presentar una alteración, pero esta puede ir mejorando con el tiempo debido a la plasticidad cerebral y la estimulación que se ejerce en ella. Tenemos que el retraso del desarrollo psicomotor se considera cuando esto ocurre durante los primeros 5 años. ¿Ya? Luego de esto, tenemos las principales secuelas neurológicas que pueden haber. Tenemos la parálisis cerebral, la deficiencia cognitiva, la epilepsia, el déficit visual y el déficit auditivo. Cuando hablamos de déficit cognitivo, entonces se refiere cuando esto ocurre desde los 5 años hasta los 18 años, ¿ya? Puesto que sobre los 5 años cuando ya podemos hacer una evaluación cognitiva mucho más acabada. Y la parálisis cerebral se considera cuando hay una afectación principalmente a nivel motor que persiste por 2 a 3 años. Y tenemos los trastornos del neurodesarrollo que tiene que ver con alteraciones cualitativas de la conciencia y de trastornos sociales. Dentro de esto tenemos
trastorno por déficit atencional, que lo quería destacar, y también se consideran los trastornos de espectro autista, que como dije también tienen alteraciones del lenguaje. Ya, entonces partiré con el retraso de desarrollo psicomotor, que se considera que es la adquisición significativamente tardía de las habilidades en diferentes áreas del desarrollo, a nivel motor, lenguaje, cognitivo y socioafectivo. Este se reserva para los niños menores de 5 años. Factores de riesgo para el retraso del desarrollo psicomotor tenemos factores biológicos, factores biopsicosociales. Es importante evaluar las señales de alerta de esto, que principalmente se realiza con los hitos del desarrollo, si es que estos se cumplen o no se van cumpliendo. Y los estudios tenemos la anamnesis, el examen físico, tenemos estudios complementarios de neuroimagen, de laboratorio con TSH, T4 libre, hemograma, estudios metabólicos. Y acá abajo lo que presentamos es una tabla con distintos instrumentos para medir el desarrollo psicomotor según la edad del paciente. Tenemos la escala de desarrollo psicomotor, ESP, que se abrevia, que este es de tamizaje de retraso psicomotor en niños de 0 a 2 años. Esto evalúa el área motora gruesa, fina, lenguaje y el área social. Luego tenemos la siguiente, que es TEPSI, que este es un tamizaje para los niños de 2 a 5 años. Acá evaluamos también el área motora, la coordinación y el lenguaje. Aquí ya avanzamos a otras áreas. Luego tenemos el test de aprendizaje y desarrollo infantil, TADI, que este evalúa el desarrollo global en niños que van de 3 meses a 6 años. Este evalúa la cognición, la motricidad, el lenguaje y la socioemocionalidad. Ya, el tratamiento para estas alteraciones del desarrollo no es específico y va a depender de la etiología. Es importante la educación de los padres para la estimulación del desarrollo psicomotor y las expectativas de recuperación. La estimulación psicomotora, los medicamentos en caso de que el paciente presente alguna comorbilidad y la reevaluación periódica. Acá lo más importante va a tener que ver con la estimulación en caso de no encontrarse una etiología en particular. Luego tenemos la deficiencia cognitiva. Para entender la deficiencia cognitiva es importante tener claro cuál es la definición de inteligencia. La inteligencia se define como la capacidad mental que implica razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. Por lo tanto, la inteligencia tiene que ver con la capacidad de poder desenvolverse y poder adaptarse a un contexto social. Entonces, es algo que no solamente tiene que ver con un aprendizaje, sino que también tiene inserto en su definición un concepto que es un poco más social. Por lo tanto, a partir de esto definimos la deficiencia cognitiva como un funcionamiento intelectual significativamente por debajo de lo esperado para su edad. El funcionamiento es bajo en el razonamiento, aprendizaje, resolución de problemas y en todas las conductas adaptativas. El inicio de esto se da desde los 5, o sea, se considera deficiencia cognitiva desde los 5 años hasta los 18 años. Cuando se pasa de los 18 años se considera que el paciente presenta una demencia. Y bajo los 5 años no se considera deficiencia cognitiva, ya que se espera los 5 años para poder hacer una buena evaluación del área cognitiva en los niños. La incidencia de esta deficiencia se da en 1 a 3% y tiene un leve predominio por el sexo masculino. En 2012, en Chile, el 2% de la población presentaba deficiencia cognitiva. En cuanto a la etiología, tenemos las causas prenatales, que estas son las causas del 50-70% de estas alteraciones. Tiene que ver con alteraciones genéticas como la trisonomía 21, 13, 18, microlesiones, errores innatos del metabolismo, patologías asociadas al embarazo, consumo de alcohol, malnutrición. Tenemos las causas perinatales que se dan en un 5 o un 15%, que tienen que ver con la prematuridad de 24 semanas o 500 gramos de peso al nacer. Está la encefalopatía hipoxicoisquémica, la infección del sistema nervioso central. A nivel postnatal corresponde a las causas del 5 o 8%. Dentro de esta, una causa importante es el TEC grave. También se encuentra acá la encefalopatía hipoxicoisquémica y la infección del sistema nervioso central. Y como comorbilidad tenemos que la epilepsia se va a encontrar en el 35% de los pacientes que presentan este déficit. También se encuentra la parálisis cerebral en un 20%, el déficit atencional en un 8 a 15%, las autoinjurias en un 13 a 15% y los trastornos conductuales y psiquiátricos en un 40%. ¿Cómo hacemos la evaluación de la inteligencia? Esto lo realizamos mediante pruebas estandarizadas, que son las que se encuentran acá. De esta escala se encuentra la escala de Wechsler, que corresponde a esta escala, que es WPPSI,
que esta se realiza en niños preescolares, que su edad va desde los 3 años 10 meses a los 6 años 7 meses con 15 días. Es la edad en la que se recomienda realizar esta escala. Luego tenemos la siguiente escala, que es esta, que esta se realiza, es una escala modificada de la anterior y se realiza ya en niños en etapa escolar. La edad que se recomienda es de los 6 años hasta los 16 años. Y luego tenemos la escala WISE, que esta se realiza para los niños que van desde los 16 años en adelante. También tenemos la escala Raven, que esta se utiliza en niños y en adultos que no tienen un lenguaje. A partir de esta escala, lo que vamos a obtener nosotros es un resultado del coeficiente intelectual verbal, el coeficiente intelectual ejecutivo y el coeficiente intelectual total. Es importante que para estas pruebas se ajusten las instrucciones a la capacidad de comprensión que tenga el paciente y se debe reforzar las instrucciones tanto en inmediato como en concreto. Estudios complementarios para esto tenemos la neuroimagen, donde tenemos la resonancia del cerebro, que esto permite detectar alteraciones estructurales o congénitas, estructurales congénitas o seculares. Tenemos también el electroencefalograma en caso de que se sospeche epilepsia y para buscar alguna alteración del ritmo. Y alteraciones focales. Tenemos la evaluación por oftalmología y también tenemos los potenciales evocados auditivos, puesto que hay niños que son sordos que parecieran que tuvieran un retraso mental. Estudio de tiroides y estudio genético. Dentro de esto tenemos el cariograma y el estudio molecular para X frágil, que también es frecuente. La clasificación de la deficiencia cognitiva tenemos la deficiencia cognitiva leve, que tiene un coeficiente intelectual que va del 55 a 69. Esto corresponde al 85% de la población que presenta deficiencia cognitiva. Estos son pacientes que son educables, que a pesar de sus alteraciones logran tener cierta independencia y habilidad motora. Luego tenemos los pacientes con una deficiencia cognitiva moderada, que tiene un coeficiente intelectual que va desde 45 a 54 y corresponde al 10% de todos estos pacientes. Estos pacientes pueden mantener una conversación sencilla, pueden aprender habilidades de comunicación y normas de conducta simple, sin embargo no pueden ser independientes. Luego tenemos la deficiencia cognitiva grave, que presenta un coeficiente de 25 a 44 y corresponde al 3 a 4% de la deficiencia cognitiva. Estos pacientes presentan escasas habilidades comunicativas y requieren una supervisión constante. Luego tenemos la deficiencia cognitiva profunda, que presenta un coeficiente intelectual menor a 25%, o sea, menor a 25, y esto corresponde al 1 a 2% de la población con deficiencia cognitiva. Estos pacientes se asocian frecuentemente a otras comorbilidades como la epilepsia, la parálisis cerebral. Acá en esta gráfica muestra una curva de distribución normal de la inteligencia, donde vemos que el coeficiente intelectual normal corresponde acá a la mayor parte de la población, y luego tenemos ya los extremos, que son aquellos pacientes aquellas personas con un coeficiente intelectual más alto que lo normal que presenta la población, y tenemos acá el paciente que presenta una deficiencia intelectual, que son esos pacientes que le estoy mencionando. El tratamiento de estos pacientes es entender que estos pacientes no van a mejorar, por lo que se busca acá es una integración social e inclusión social. El tratamiento va dependiendo de la etapa en que se encuentre el niño. En el periodo preescolar, lo que se realiza es un estímulo del desarrollo psicomotor. Se basa en kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional. Luego tenemos el periodo escolar, que tiene que ver con una integración escolar, con una educación diferencial. Acá hay que mencionar también los beneficios legales por discapacidad, los medicamentos para las comorbilidades, que como dije anteriormente se encuentran presentes, y el soporte familiar. Y en periodo de adolescencia se encuentra el manejo de los trastornos conductuales, el manejo de la sexualidad, la planificación familiar y la orientación laboral. Luego tenemos el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, que como dije anteriormente, este corresponde a un trastorno del neurodesarrollo, que tiene que ver con una alteración a nivel cualitativo de la conciencia y del factor social. El TDAH es importante puesto que esto es uno de los trastornos más frecuentes en la niñez y la primera causa de consulta en neuropediatras y especialistas de salud mental infantil. La clínica de este trastorno está dada por una hiperactividad e impulsividad junto con la inatención. Sin embargo, a partir de estos tres síntomas, obtenemos tres tipos de clasificación de estos trastornos según el síntoma predominante.
Tenemos predominantemente hiperactivo e impulsivo que presentan principalmente síntomas de hiperactividad e impulsividad. No presenta signos de inatención y esto se da principalmente en niños que son más pequeños. Luego tenemos el predominantemente inatento, donde es un paciente que se distrae fácilmente, pero no presenta una conducta hiperactiva ni impulsiva. Y tenemos aquellos pacientes que tienen una clínica combinada, donde se manifiestan los tres síntomas de forma clásica. En cuanto a la clínica, la separamos según las dificultades en la atención que presentan los pacientes, los problemas en el control de impulso y la hiperactividad. En cuanto a la dificultad en la atención, vemos un paciente que es soñador despierto, que parece no escuchar, que siempre pierde las cosas, que es olvidadizo, se distrae fácil. Tenemos problemas de control de impulso que tienen que ver con paciente impaciente, que no puede esperar, que interrumpe a los otros, que hace preguntas sin ton ni son, que actúa sin pensar y que no respeta los turnos. Y la hiperactividad, que es un niño que es movedizo, que nunca está quieto, que siempre habla demasiado, que hace ruido y que se describe como que duerme o corre, pero nunca está en un término medio. Entonces, debido a todos estos síntomas, genera una gran comorbilidad y alteraciones a nivel social. La clínica que dije anteriormente tiene como criterio que deben tener como una persistencia de una duración de 6 meses. Tienen que tener un inicio temprano, esto significa antes de los 6 meses, sin embargo el DSM-5 plantea un inicio antes de los 12 años. Deben ser conductas que son inapropiadas para la edad y el nivel de desarrollo del niño. Estas se presentan en múltiples situaciones. La conducta debe interferir en más de 2 áreas del desarrollo y no debe ser explicada por otro trastorno. También es importante mencionar que estas conductas van a ir variando según la situación en la que se encuentra el paciente, de tal modo que mientras mayor exigencia se encuentre la situación en la que él se encuentre, más difícil va a ser para él controlarse. En cuanto al tratamiento, este tiene que ver con una intervención multimodal que se focaliza en el niño y en su familia, una modificación conductual, entrenamiento en destrezas sociales, psicoterapia individual, fonoaudiología, psicopedagogía y terapia ocupacional. El tratamiento farmacológico, que este se basa en el uso de psicoestimulantes, y para esto se realiza una evaluación que es la evaluación de CONES, que es para los padres y los profesores. Y según esto se inicia o no se inicia una terapia farmacológica, donde los psicoestimulantes más utilizados corresponden a la anfetamina y el metilfenidato, cuyo nombre comercial corresponde al Aradix, al Ritalin y el Rubifen. El metilfenidato tiene una vida de eliminación, o sea, una vida media que va de las 2 a 4 horas. Sin embargo, hay algunas otras presentaciones que tienen un mayor efecto de duración. Y este se suele utilizar con una dosis de 0,3 a 0,5 a 0,8 miligramos kilogramo. Y tiene una presentación de 10 miligramos. La evolución de este trastorno no tratado es bastante malo, puesto que el paciente va evolucionando desde una conducta disruptiva a un trastorno oposicionista desafiante, un retraso del aprendizaje, lo cual va afectando ya en nivel escolar, va desarrollando una baja autoestima, pobre destrezas sociales, conductas desafiantes. Después, a los 14 y 16 años, se caracteriza por deserción escolar, abuso de sustancias, trastorno de conducta, una baja motivación, trastorno de aprendizaje complejo. Por lo tanto, es importante el manejo, puesto que los efectos que trae un paciente con TDAH no tratado son bastante malos. Ya, ahora veremos la epilepsia y algunos tipos de convulsiones. Ya, la definición de epilepsia, este es un trastorno que se localiza en el cerebro, en que hay una predisposición persistente a presentar crisis y que requiere al menos 2 crisis separadas por más de 24 horas y no provocadas. O se considera como una crisis no provocada que tiene una alta probabilidad de recurrencia sobre el 60% en los siguientes 10 años. Es importante también conocer lo que es el síndrome epiléptico, puesto que este por sí solo también permite establecer un diagnóstico de epilepsia de forma definitiva. En cuanto a la epidemiología, el 5% de la población general presenta una crisis convulsiva durante su vida. De estos, un tercio va a desarrollar epilepsia. 1,7 a 2% de la población general presenta epilepsia y la mortalidad en esos pacientes es 2 a 3 veces mayor que el resto. La incidencia se acumula en las edades extremas de la vida, principalmente el primer año, llegando al primer año, que es cuando se produce la mayor incidencia. Luego en la primera década ya se encuentra de forma estable y luego aumenta la incidencia sobre los 50 a 60 años.
En cuanto a al sexo masculino y femenino, este es ligeramente más alta en hombres que en mujeres y se da mayormente en grupos socioeconómicos bajos. En cuanto a la etiología y la clínica, tenemos que pueden haber causas estructurales, como por ejemplo una displasia cortical que predisponga a este tipo de convulsiones. Pueden haber causas genéticas, como un síndrome de Dravet. Pueden haber causas infecciosas, como una meningitis bacteriana, metabólicas, como la dependencia de piridoxina, causas inmunológicas, como la encefalitis anti-NMDA, y causas desconocidas. En la clínica, durante las convulsiones que presentan los pacientes, se puede evidenciar que relatan luces intermitentes en un campo visual, puede haber desviaciones de los ojos hacia un lado del inicio, puede haber pérdida de conciencia del entorno con un comportamiento automático y puede culminar finalmente con un ataque convulsivo bilateral. Durante la anamnesis de este cuadro hacia los familiares es importante ahondar sobre la descripción de los eventos, preguntar sobre las concordancias con los eventos anteriores, si presentó o no presentó auras que el paciente haya relatado y si hubo algún factor desencadenante. Las crisis que presentan estos pacientes suelen ser estereotipadas, lo cual significa que tienden a tener las mismas características una crisis tras otra. Estas son aleatorias, lo cual significa que se pueden dar en cualquier momento del día o de la noche y rara vez son precipitadas. Para el estudio del diagnóstico podemos realizar un estudio genético, se puede realizar un estudio de imágenes cerebrales con resonancia, un PET, estudio de laboratorio general para ver los niveles plasmáticos del medicamento, y está el estudio electrofisiológico, donde está el electroencefalograma, el video electroencefalograma, que se realiza durante la vigilia y el sueño. Esto es importante para buscar la actividad epileptiforme. El electroencefalograma se debe realizar en vigilia y en sueño. Lo que se recomienda es que este electroencefalograma se realiza con un sueño que sea normal para el niño. Sin embargo, en algunas instituciones también se realiza con privación del sueño previo, puesto que se ha visto que esto podría aumentar la posibilidad de detectar descarga epileptiforme después que el niño se duerma después de esta privación del sueño. Sin embargo, este aumento de probabilidad de detectar esta descarga es bastante bajo, por lo tanto se recomienda que sea un sueño natural. La normalidad que podemos encontrar acá en el electroencefalograma son una lentitud no concordante con el estado de conciencia, que estas pueden ser focales, lateralizadas o generalizadas. Pueden haber asimetrías significativas entre un hemisferio y otro, anormalidades transitorias y descargas y patrones periódicos de descarga, estallido, supresión. El electroencefalograma no nos permite realizar el diagnóstico ni descartarlo propiamente tal. Sin embargo, un electroencefalograma positivo frente a un paciente que presenta clínica no aumenta la sensibilidad del diagnóstico a un 80%. Sin embargo, hay un por ciento de la población que se realiza estos exámenes que puede presentar anormalidades y no presentar un diagnóstico de epilepsia. La clasificación de las crisis, esta es la clasificación de Leila de 2017, que las clasifica en crisis de inicio focal, que estas pueden ser con pérdida de conciencia o sin pérdida de conciencia, que antes era lo que se le llamaba como una crisis parcial simple cuando no había pérdida de conciencia, o una crisis parcial compleja, que es cuando había pérdida de conciencia. Luego tenemos las de inicio generalizado, que estas pueden ser no motoras, como la crisis de ausencia. Luego tenemos las crisis que pueden ser motoras, que pueden ser tónico-clónicas, pueden ser clónicas, tónicas o mioclónicas. Y tenemos las que son de inicio desconocido, que son aquellas crisis que no podemos clasificarlas y por lo tanto quedan clasificadas como inicio desconocido. Las convulsiones focales se originan dentro de una red limitada a un hemisferio, es muy focalizada. Entonces presenta síntomas que pueden ser sensoriales como parestesia, puede presentar síntomas autónomos como sudoración, piloerección, cambios pupilares, síntomas psíquicos como disfasia, déjà vu, miedo, ilusiones, alucinaciones. En la crisis que son de inicio generalizado puede presentar automatismos motores, como por ejemplo movimiento repetitivo, agitación de brazos, correr, saltar, gritar, pese a que haya una pérdida de la conciencia. Y la de inicio desconocido, lo que se ha descrito son espasmos musculares en las zonas del cuello y tronco y las extremidades. No hay mucho conocimiento sobre cómo se inician estos. En cuanto al tratamiento, el objetivo de este es que conseguir un manejo, un control dado solamente con la monoterapia. Para el tratamiento se utilizan fármacos anticonvulsivantes. Tenemos los fármacos antiguos o clásicos, que esto genera mayor efecto adverso a los pacientes y tiene más interacciones con otros medicamentos.
Esto se da principalmente ya que presentan alteraciones a nivel de la función hepática, pueden estimular o inhibir la enzima hepática y esto genera que al asociarse con otros medicamentos aumenten su concentración en plasma o disminuyan. Y tenemos los nuevos fármacos que esto tiene una mejor tolerabilidad, tienen menos interacción y menos efecto adverso. Dentro de esto, lo que se recomienda es el levetiracetam, puesto que tiene un amplio espectro, lo cual implica que puede abarcar a crisis que son focales y crisis que son generalizadas. Además, tiene una mínima interacción farmacológica y se considera como el tratamiento de primera línea para la epilepsia. La dosis que utilizamos acá del levetiracetam corresponde a 20 miligramos kilogramo día y dentro de los efectos adversos que puede generar el levetiracetam se encuentra la fatiga, la infección, la somnolencia, los mareos, agitación, ansiedad. También es importante diferenciar el tipo de crisis que presenta el paciente, si es generalizada o focalizada, puesto que hay crisis que son generalizadas que se pueden ver agravadas con tratamientos que son para convulsiones que son focalizadas. En el caso de la carbamazepina y la fenitoína, por ejemplo, estas empeoran la ausencia y las convulsiones mioclónicas en personas que con una epilepsia generalizada idiopática. Y la OMS recomienda en tratamiento el fenobarbital como tratamiento de elección para las crisis convulsivas parciales y tónico-clónica en países con recursos limitados. El diagnóstico diferencial de la epilepsia es importante realizarlo principalmente con el síncope. Es por esto que puse acá una tablita con una diferencia entre los distintos caracteres de una crisis epiléptica y síncope. Por ejemplo, los prodromos son frecuentes en los síncopes, pero no tanto en las crisis epilépticas. El inicio de un síncope es de forma gradual y progresiva, mientras que la crisis epiléptica es de forma súbita y rápida. Los signos cardiovasculares que se presentan en el síncope tienen que ver con una bradicardia e hipotensión, mientras que la crisis epiléptica es de taquicardia e hipertensión. En cuanto a la recuperación de la conciencia, en el síncope se produce de forma rápida, en cambio en la crisis epiléptica esta se da de forma lenta, quedando con síntomas en el estado posictal que no suele estar presente en el síncope. La incontinencia no se da en el síncope y en la crisis epiléptica puede estar presente. La cefalea posterior es frecuente en la crisis epiléptica. Los déficits neurológicos son también frecuentes en las crisis epilépticas y la incuria física secundaria al evento también son frecuentes en la crisis epiléptica, mientras que en el síncope no están presentes. Otros diagnósticos diferenciales son con trastornos del sueño como terror nocturno, narcolepsia, mioclonía del sueño, los espasmos del sollozo, la pseudocrisis o crisis psicogénica o no epilépticas, los trastornos del movimiento, el reflujo gastroesofágico, que sería el síndrome de Sandy-Ferry y también la migraña. Y también están los trastornos, los TIA, también asociados como diagnóstico diferencial del síncope. Y ahora vamos a ver algunos síndromes epilépticos que estos presentan una edad típica de inicio y tienen una clínica específica con una crisis y un electroencefalograma que es característico. Los síndromes más frecuentes en los niños menores de 2 años tenemos el síndrome de West, que tiene una triada característica, que es la epilepsia, que se da con espasmos infantiles, puede haber regresión o retraso del desarrollo psicomotor en el niño, o el electroencefalograma ipsa-rítmico, que muestra una actividad epileptiforme multifocal. Este se da principalmente en niños que van de los 3 a los 7 meses. Luego tenemos el síndrome de Dravet, que esta es una epilepsia mioclónica severa de la infancia, y estas son crisis que pueden ser gatilladas por hipertermia. También este síndrome de Dravet se asocia con una mutación del gen que se encuentra acá, que se encuentra presente en el 80% de los casos. Ya. En los síndromes epilépticos de inicio en la infancia tenemos la epilepsia benigna de comienzo temprano, que esta se da son crisis que son de predominio nocturno y autonómicos. Estos van seguidos de una desviación de la mirada. Estos se dan con compromiso de conciencia y progresión a crisis generalizada y generalizada. La mayoría es de larga duración, pero son poco frecuentes. Un tercio solamente va a presentar una crisis en su vida. Y tenemos, el electroencefalograma, que es característico, muestra espigas focales, multifocales y occipitales. El pic de este evento es a los 5 años y es más frecuente en niñas con un desarrollo psicomotor normal. Luego tenemos la epilepsia benigna rolándica, que esta tiene un pic entre los 7 y 8 años y más frecuente en los niños. Y corresponde a 6 a 12% de la epilepsia pediátrica, siendo más frecuente que la anterior.
Estos presentan crisis focales tipo clonías de hemicara o lengua, parestesias de lengua, labio, mejilla, disartria, con hemigeneralización. Crisis al inicio del sueño o previo al despertar y son de baja frecuencia en general. Otro síndrome epiléptico en la infancia es la epilepsia de ausencia. Este tiene un pic de edad entre los 5 a 7 años y más frecuente en las niñas. La etiología de esta es genética y la neuroimagen tiende a ser normal. El tratamiento de elección para este es la etosuximida como manejo anticonvulsivante. Y hay otros fármacos que están contraindicados, que son los que se encuentran acá, la fenitoína, la carbamazepina, la vigabatrina. El pronóstico de esto suele ser bueno. 2/3 de los niños controlan las crisis con los fármacos de primera y segunda línea, y otros evolucionan con una epilepsia mioclónica juvenil o continúan con ausencias cortas e infrecuentes. Las crisis de ausencia que se dan acá son bastante frecuentes, van de 10 a 50 veces por día. Estas tienen un inicio que son abruptos y son bastante cortos y pueden ser gatilladas por hiperventilación. Luego tenemos el síndrome de Lennox-Gastaut, que esta tiene un pic de edad a los 5 o 7 años. Este es más frecuente en las niñas. Este se caracteriza por una disfunción cognitiva más un patrón característico del electroencefalograma y asociado a crisis epilépticas múltiples que pueden ser tónicas, atónicas, ausencias atípicas y mioclónicas. Las crisis tónicas se suelen presentar en un 74 a un 90% y estas predominan en la noche, siendo difícil su objetivación sin una videomonitorización. El tratamiento quirúrgico, como la cuerpo-callostomía, puede considerarse en una crisis que sea tónica, y también está como tratamiento la estimulación vagal para pacientes que presentan muchas alteraciones en su vida diaria. Y tenemos la epilepsia mioclónica juvenil, que estas son crisis tónicas o clónicas generalizadas, mioclónicas, son gatilladas por privación del sueño, estrés, estímulos fóticos y alcohol. El electroencefalograma característico muestra poliespiga y espigas, ondas lentas, y en cuanto a la respuesta fotoparoxística, esta se ve en más del 50%. En el tratamiento de esto, la fenitoína y la carbamazepina pueden exacerbar las crisis junto con desencadenantes tales como la privación del sueño. Es por eso que es importante caracterizar el tipo de crisis generalizada, focales o alguna en particular, como un síndrome. La remisión es rara y la razón por la cual se opta a un tratamiento a largo plazo. Ya, ahora vamos a ver algunos trastornos que sean por falta de fuerza. Tenemos que las alteraciones por falta de fuerza se dan principalmente por una alteración a nivel de la unidad motora, del asta anterior, nervio periférico, unidad neuromuscular o a nivel del músculo. Y las alteraciones del control motor estas se dan por una alteración en la primera motoneurona. Acá los principales síntomas que tenemos son el síndrome hipotónico, que se da en niños que van menor a los 12 meses, presentan hipotonía, falta de fuerza. También tenemos el atraso del desarrollo motor, que también presenta una falta de fuerza, y esta se da en niños que son mayores a 6 a 12 meses, donde presentan un atraso en la adquisición de la habilidad motora. Y luego tenemos el trastorno de caminar, que esto se da en niños ya mayores a 12 meses que pueden caminar, pero tienen una alteración en esta. Las principales alteraciones en esta son la marcha miopática, donde se observa un bamboleo de caderas, y la marcha neuropática, donde se observa que el pie cae sin una secuencia de talón y punta y se eleva más a la extremidad. Lo normal de esto sería que el paciente primero apoye el talón y luego el pie, y que haya momentos en que solamente tenga un pie en el suelo. Pero esto se altera en este tipo de marcha. Bueno, aquí muestra distintos síndromes que se dan junto con una falta de fuerza. Acá solamente quería mencionar las causas de esto. Por ejemplo, en la miopatía, donde se encuentra una distrofia muscular de Duchenne como una causa hereditaria, está la miositis. En la unión neuromuscular se encuentra miastenia, que puede ser miastenia gravis como adquirido o síndrome miasténico congénito. Como neuropatía tenemos el Guillain-Barré, que es una poliradicular neuropatía, y también tenemos el Charcot de Marie-Tooth, que esta es una causa hereditaria. Y tenemos las afectaciones de la segunda motoneurona, que sería la atrofia espinal, ELA, y adquirida en la poliomielitis. Ya, ahora vamos a ver sobre parálisis cerebral. La definición de esto es un trastorno del desarrollo de la postura y de movimiento de carácter persistente, aunque no invariable, que condiciona una limitación en la actividad y que es secundaria a una agresión no progresiva en un cerebro inmaduro.
Esto va originando patrones anómalos de postura y movimiento con mala coordinación y capacidad de regulación del tono muscular. Las lesiones neuropatológicas y la expresión clínica pueden cambiar a medida que el cerebro va madurando. En esta enfermedad no hay progresión del cuadro. En cuanto a la epidemiología, esta presenta una incidencia que es estable a lo largo del tiempo y va de 2 a 2,5 por 1000 recién nacidos vivos. Existe una mayor incidencia en prematuros que en niños de término. En la última década, la principal causa de parálisis cerebral ha sido la sobrevida de pacientes que son prematuros, que antes eran inviables y que por lo tanto no nacían. Por lo tanto, es una de las causas por la cual ha aumentado esta entidad. Es la primera causa de discapacidad física en niños y es la causa más común de espasticidad. En nuestro país nacen alrededor de 300.000 recién nacidos vivos, de los cuales 600 niños serían con parálisis cerebral de forma anual. En la etiología tenemos los factores prenatales, que lo diferenciamos en los factores maternos, que tienen que ver con una infección intrauterina, uso de tóxicos, disfunciones tiroideas. A nivel placentario tenemos la restricción del crecimiento intrauterino. También tenemos los factores fetales, como una gestación múltiple, puesto que los gemelos presentan 4,5 veces mayor riesgo que un embarazo único. Se encuentran las infecciones congénitas, las causas genéticas y cromosómicas. En cuanto a los factores perinatales de intraparto, tenemos la prematurez y tenemos la cefalopatía hipóxico-isquémica. En los factores del recién nacido tenemos infecciones del sistema nervioso central o sistémica, la hipoglicemia mantenida, la hipercoagulabilidad, el uso de ECMO o cirugía cardíaca. Como fisiopatología tenemos que hay una lesión que es permanente, estática de la corteza motora. Sin embargo, por neuroplasticidad del cerebro, como dije anteriormente, la clínica va a ir variando y estas pueden ir mejorando. Existen zonas del cerebro que son más susceptibles según el factor de riesgo. Por ejemplo, en prematuro, donde vemos que hay una mayor alteración, es a nivel de la sustancia blanca periventricular, generando una leucomalacia periventricular, y eso produce una diplegia espástica. En los recién nacidos de término, la principal afectación es a nivel de los ganglios basales. Entonces vemos que hay un daño a la neurona motora primaria, que eso genera una disminución del input cortical a los tractos reticuloespinal y corticoespinal. Esto genera una afectación del control motor. Se produce una disminución del número de unidades motoras efectivas y produce control muscular anormal y debilidad. Al mismo tiempo, la pérdida de input inhibitorio descendente a través del tracto reticuloespinal y de otras vías, generándose una pérdida de esto. Y aumenta la excitabilidad de neuronas gamma y alfa y finalmente produciéndose una espasticidad. La espasticidad se define como una resistencia que ofrecen los músculos al estiramiento pasivo de los grupos musculares. Acá hay una imagen de un niño, donde es la postura como común que presentan los niños con espasticidad, donde vemos los miembros superiores que van a presentar una rotación interna del hombro, flexión del codo, pronación de antebrazo, flexión de muñeca y flexión de dedos y pulgar en palma. Y en los miembros inferiores lo que observamos es una flexión y aducción de la cadera, flexión de la rodilla, tobillo equino, retropié y flexión de los dedos del pie. ¿Cómo clasificamos la parálisis cerebral? Esto es según la topografía y según el déficit neuromuscular. Según la topografía tenemos la hemiparesia, la tetraparesia, y dependiendo del daño puede haber una sobreposición entre una alteración u otra. Entonces tenemos la hemiplegia, donde hay una mayor afectación de un hemicuerpo, la diplegia, donde hay afectación de miembros superiores e inferiores, pero mayor en miembros inferiores, y la cuadriplegia, que hay una afectación ya general de toda la extremidad. Y según el déficit neuromuscular, esta puede ser espástica, que se va en el 75-80% de los casos, puede ser disquinética, donde hay una afectación de los ganglios basales, puede ser coreoarticoide distónica, que está en el día 15%, atáxica por una lesión del cerebelo, hipotónica, que esta es más rara y puede ser mixta. La atáxica es la que se encontrará donde hay una alteración en la base de sustentación. En la clínica tenemos la parálisis espástica con diplegia, que estos pueden o no tener compromiso cognitivo. La epilepsia no es común en estos pacientes. Puede haber alteración de la percepción visual y estrabismo, puede haber también alteración de estrés y el control motor fino, dependiendo de la extensión de la lesión.
en la resonancia magnética cerebral se puede observar la leucomalacia periventricular, que es la secuela principal del paciente que es prematuro. Luego tenemos la tetraplegia, donde la disfunción cerebral es mucho más extensa que la triplegia. Puede haber disfunción de varias áreas del sistema nervioso central, alteraciones cognitivas, convulsiones, habla y devolución. Puede haber un déficit visual, estrabismos, cenorrea, disfagia, disartria, reflejos primitivos que persisten durante toda la vida, y solo el 15% de esto va a tener la posibilidad de caminar. Tenemos la hemiplegia, que esto se puede presentar con convulsión, con un déficit de campo visual y pérdida de propiocepción. Estos pacientes logran caminar de forma independiente a los 3 años, pero pueden lograr hacerlo. El pronóstico funcional para la vida independiente es bueno, a diferencia de lo anterior. Tenemos la disinética, que es difícil realizar un diagnóstico diferencial con la coriotetoide distónica. Estos pacientes pueden presentar disartria, disfagia, cialorrea. La inteligencia generalmente es normal, sin embargo, presentan una disartria que es grave. La etiología se asocia a la hiperbilirrubinemia y la anoxia grave. El potencial de deambulación depende de la gravedad del paciente. Y tenemos la parálisis cerebral atáxica, compromiso de cerebelo, donde hay un problema para coordinar los movimientos y el equilibrio. Este paciente es más evidente a los 2 a los 3 años, cuando el paciente ya comienza a caminar. La clasificación funcional tenemos el nivel 1, que es un paciente que tiene una marcha que sin restricciones en las habilidades motoras. Estos pacientes pueden subir escaleras sin problema. Luego tenemos el grupo 2, que es una marcha que es sin soporte y sin órtesis. Sin embargo, sí puede tener limitaciones para andar fuera de la casa y en terrenos que son desconocidos. Luego tenemos el nivel 3, que es un paciente que ya sí presenta órtesis, presenta otro material de apoyo y presenta limitaciones para andar en la comunidad. Luego tenemos el nivel 4, que este es una movilidad independiente que es bastante limitada, puesto que presenta ya mayor necesidad de apoyo. Y luego tenemos el nivel 5, que este es un paciente que es totalmente dependiente, que es un paciente que puede ni siquiera tener un soporte cefálico. En cuanto a las comorbilidades, tenemos que en el deterioro, como comorbilidades tenemos el deterioro cognitivo. Esto se da en el 50% de los pacientes, 50% de los pacientes, y se da más frecuente la tetraplegia que la hemiplegia. Tenemos la epilepsia, que es más frecuente la cuadriplegia, y en la hemiplegia que la diplegia o la ataxia. Esto está en un 25-45%. Las alteraciones visuales, que están en un 50%, se da principalmente en la leucomalacia periventricular. Tenemos alteraciones auditivas, que estas se dan en un 15%, y se asocia con kernípteros, con meningitis neonatal, con daño hipóxico isquémico. Tenemos alteraciones del habla, que se dan en un 40%, y las alteraciones que son neuromotores, que pueden generar alteraciones en la nutrición del paciente. El diagnóstico de estos pacientes se basa en la historia clínica detallada, en el examen físico. Para esto se requiere pesquisar los hitos del desarrollo psicomotor, y se realiza principalmente entre los 12 y los 24 meses. Hay síntomas de alerta, se deben ir evaluando los síntomas de alerta, como el desarrollo psicomotor lento, que dije anteriormente, por ejemplo, el no sentarse a los 8 meses o no caminar a los 18 meses como fecha límite para poder realizar este tipo de hitos. Y el examen físico debe ser con el paciente acostado, debe ser un examen físico exhaustivo, con el paciente en bipedestación, evaluar en todas las posiciones, con el examen neurológico completo, evaluar la fuerza, los trastornos del movimiento. También podemos utilizar pruebas complementarias como un eco, el TAC, una resonancia, principalmente buscando alguna causa de daño cerebral. El electroencefalograma, sé que existen antecedentes de epilepsia, estudios de deglución, y también existen otros estudios como los que se encuentran a continuación dentro de esto, y aquí se menciona destacar la evaluación ortopédica y también la calidad de vida relacionada a la salud. Tiene que ver tanto con el niño como con la familia. En el tratamiento más específico, que tiene que ver con la rehabilitación integral del paciente y la familia. Esto para mejorar la funcionalidad, mejorar las capacidades y mantener la salud, el desarrollo cognitivo, la interacción social y la independencia. Y el tratamiento de la espasticidad tiene que ver con la kinesioterapia para poder corregir posturas que son anómalas y poder llevarlas en sentido a la normalidad. También está el medicamento, pacientes que presentan las comorbilidades que dije anteriormente, la órtesis y la cirugía ortopédica. Ya, ahora
hablaré sobre cefalea, que se define como un dolor localizado en cualquier parte de la cabeza, originado en los diferentes tejidos del cráneo, cara o cuello. La Sociedad Internacional para la Cefalea también la define como un dolor localizado sobre la línea meato-orbitaria, que es la que se encuentra acá en la imagen, y esta puede ser de causa primaria o secundaria según tenga o no una etiología de base. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia estimada para la cefalea en cualquier edad pediátrica es de alrededor del 60%. Es de aproximadamente 10% para la migraña. Más alta la prevalencia sobre los 12 a 14 años de edad, donde es más frecuente en mujeres que en hombres, mientras que en menores de 12 años la prevalencia es similar. Tenemos la cefalea atencional, que es 2 a 3 veces más frecuente que la migraña, y bueno, eso principalmente. Las clasificaciones de la cefalea, tenemos las cefaleas primarias, donde tenemos la migraña, la cefalea atencional, las cefaleas autonómicas, trigeminales y otras cefaleas primarias. Luego tenemos la cefalea secundaria, donde está la cefalea que es secundaria a un trauma, a una injuria, a un trastorno vascular craneal o cervical, a un trastorno intracraneano no vascular, una cefalea atribuida a una sustancia o una suspensión de alguna sustancia, alguna infección, trastorno de la hemostasia, la cefalea que puede ser atribuida por trastorno psiquiátrico. Y bueno, y tenemos la otra clasificación que, como dije, cefaleas primarias, secundarias, y luego tenemos las cefaleas que son por neuropatías craneanas dolorosas, que son por dolores faciales y otro tipo de cefalea. En cuanto a la clínica, esto se puede presentar de forma aguda, que sería una cefalea cuando no hay antecedentes previos, donde el máximo de dolor se produce en pocas horas. Tenemos la cefalea que se produce de forma aguda recurrente, donde presenta un episodio previo similar, y esta puede durar hasta horas. Tenemos la cefalea crónica no progresiva, que persiste en el tiempo sin aumentar de intensidad y que no interfiere de forma importante en la vida diaria. Y tenemos la crónica progresiva, que está ya de mayor cuidado también, puesto que presenta una mayor intensidad de los síntomas y se asocia a otros síntomas neurológicos. En la cefalea aguda tenemos los cuadros virales sistémicos, la meningoencefalitis, la hemorragia subaracnoidea, la migraña. Como causa de aguda recurrente tenemos la cefalea tensional, la migraña, la cefalea crónica no progresiva, la cefalea que corresponde a la cefalea tensional crónica, migraña crónica, cefalea persistente diaria nueva, y la cefalea crónica progresiva, que puede ser por tumores, por hipertensión, que esta ya es un signo de alarma. En cuanto a la migraña, esta la clasificamos en una migraña que puede presentarse sin aura o con aura. La migraña que se presenta sin aura debe cumplir al menos 5 crisis, debe cumplir con los criterios B y D. El criterio B y D que se encuentra acá corresponde a un episodio de cefalea que dure entre 4 a 72 horas. No tratada o habiendo sido tratada pero sin éxito, y que la cefalea tenga al menos 2 de 4 de las siguientes características: una localización unilateral, un carácter pulsátil, un dolor de intensidad moderada o grave, y que sea empeorada o que condiciona el abandono de alguna actividad física. Además, como criterio se encuentra la duración de la cefalea, que esta debe ocurrir en al menos uno de los siguientes. Debe presentarse con la cefalea náusea y vómitos náusea y o vómito, o presentarse fotofobia y fonofobia. Tiene que presentar uno de estos dos grupos para ser considerada como migraña. Y que también no haya otra causa que cause con la clínica de la migraña. Y tenemos la migraña con aura, que tiene criterios que son similares también a la anterior, pero los pacientes en general suelen presentar auras, que son como síntomas prodrómicos, que pueden ser síntomas visuales, sensitivos, del habla o del lenguaje, pueden ser motores, troncoencefálicos, retinianos, y estos deben ser síntomas que son reversibles. Luego tenemos la cefalea tensional, que tiene como característica la siguiente: corresponde a al menos 10 episodios de cefalea que cumplen con los criterios B y D, que son los que se encuentran acá, que es un episodio de cefalea con una duración de 30 minutos a 7 días, y que presente al menos 2 de las siguientes características, que es una localización bilateral, puesto que es tensional, un carácter opresivo o de tensión, un dolor de intensidad leve a moderada, que no empeora con la actividad física habitual, y que se presente sin náusea ni vómito, puesto que son clínicas más de la migraña, y que puede asociar a fotofobia o fonofobia, pero no ambas.
y que nos case con otro diagnóstico que explique la causa, la clínica de la cefalea tensional. Y también existe ahora su clasificación que clasifica la cefalea tensional en una episódica infrecuente, episódica frecuente y la tensional crónica según cada cuántos días al mes se produzca esta cefalea. Tenemos signos de bandera roja en las cefaleas, que son signos de alarma que requieren una intervención más urgente. Por ejemplo, una cefalea crónica que es progresiva a lo largo de los días, que es la que dije al principio. El aumento de dolor con maniobras de Valsalva. Episodios de cefalea aguda severa de especial importancia en quien nunca había presentado un síntoma previo de cefalea. Asociación con síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, factores asociados como la inmunosupresión, el estado de hipercoagulabilidad, como un cáncer, por ejemplo, signos neurológicos focalizadores, por ejemplo, compromiso de conciencia, edema de papila, alteración de la motilidad ocular. Y tenemos los cambios en las características de la cefalea, por ejemplo, que el paciente despierte en la noche. Serían como cambios en el patrón que va presentando. Signos y síntomas que orientan a lesiones intracraneales en cefalea. Tenemos la cefalea que ocurre en ausencia de una cefalea previa, donde no hay antecedentes. La severidad que se considera como el peor dolor de cabeza de la vida. El cambio en el patrón de cefalea crónica, el dolor consistentemente localizado, dolor que debilita al paciente, el dolor que ocurre temprano en la mañana y dolor asociado a síntomas y signos neurológicos. Y hay características de la cefalea que nos van a orientar a una hipertensión intracraneana. Por ejemplo, el hecho de ser generalizada, agravada por la tos o maniobra de Valsalva, empeora en la mañana o al despertar, que sea una severidad que aumenta progresivamente, que se asocia a náuseas, vómitos o signos neurológicos, pérdida de la visión transitoria o cambio de postura y compromiso de conciencia. En la evaluación de la cefalea es importante ahondar sobre los modos de presentación, sobre el tipo de dolor, el inicio, la evolución, la frecuencia, la duración y el horario, la intensidad del dolor y los síntomas acompañantes. Buscar si presenta signos de alarma que permita descartar alguna patología secundaria o alguna causa más aguda. Importante también evaluar si presentó antecedentes predisponentes para esto. Por ejemplo, identificar si es gatillado por alguna comida, o, por ejemplo, el chocolate, o por algún olor en especial, la luz o algún factor de estrés. Se deben buscar hábitos que puedan desencadenar la cefalea, que fue lo que dije anteriormente, los antecedentes familiares, si presenta historia de estos episodios, y buscar factores psicosociales que puedan explicar factores emocionales y relación con cefalea tensional. En el examen físico, tiene que ver con el que mencioné al principio. Es importante ahondar en el examen neurológico. Voy a conectar el computador porque se me va a... Cierra la puerta, las dos puertas, por favor. Ya, entonces en el examen neurológico es importante ahondar sobre el examen neurológico, principalmente de los nervios craneales, por ejemplo, para ver si presenta algún déficit de nervio facial o algún otro nervio, como buscando alguna focalidad. En cuanto al examen, según la Academia Americana de Neurología y Comité de la Sociedad de Neurología Pediátrica, no existe una evidencia para realizar un laboratorio de rutina de los pacientes con cefalea. Este se realiza cuando se sospecha alguna afección subyacente. Se puede solicitar hemograma completo con diferencial y VHS cuando, por ejemplo, hay sospecha de una infección. En el caso de la punción lumbar, está indispensable siempre que el paciente que tenga criterios para esto. Por ejemplo, paciente que presente signo meningio, que sea un paciente febril con rigidez de nuca, que presente signo de hipertensión intracraneana benigna. O sea, en el caso de que presente esto, realizar un estudio de imagen previo. Se debe realizar también, se puede realizar un electrocefalograma, pero esto no se recomienda de rutina. Siempre los estudios deben ser en base a la etiología que sospechemos. Y si no lo requiere, entonces no se realiza. Las indicaciones de imágenes son una cefalea que es de presentación aguda o hiperaguda, cefalea cuya severidad aumenta progresivamente,
Un cambio en el patrón de la cefalea, un deterioro en el rendimiento escolar, cambio en la personalidad, aumento de la circunferencia craneana, un examen neurológico alterado, que sería considerada la peor cefalea de la vida, síntomas neurológicos focales, examen neurológico anormal, edema de papila, alteraciones de movimientos oculares, hemiparesia, cefalea o vómitos al despertar, ubicación invariable de la cefalea y signo meninge, que tienen que ver con los signos de alarma. En cuanto al tratamiento, tenemos un tratamiento que es no farmacológico y otro que es farmacológico. El tratamiento no farmacológico tiene que ver con medidas generales como cuidar el hábito del sueño, cuidar la exposición a las luces, a la tecnología, evitar la deshidratación, la actividad física regular, evitar hábitos que no sean saludables como por ejemplo el insomnio, el evitar el ayuno. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, este va a depender de la frecuencia que sean los síntomas y los episodios. Dentro de esto tenemos como tratamiento episodio agudo, donde podemos utilizar el acetaminofén, que sería el paracetamol en dosis de 15 miligramos kilogramos, y también podemos usar también el ibuprofeno en dosis de 10 miligramos kilogramos. Y en cuanto al tratamiento profiláctico, se encuentra la flunaricina en dosis de 5 a 10 miligramos al día en una dosis, pero uno de los más utilizados corresponde al propanolol en dosis de 40 a 120 miligramos al día, esto repartido en dos dosis, que sería como los tratamientos profilácticos y asociado al tratamiento del episodio agudo. Y bueno, esa sería la presentación. Muchas gracias. Muy bien. Quiero felicitar a Danitza por su presentación bastante completa. Tal vez lo único que, que podría pedirte, si puedes, antes de subirla al Dropbox, es colocar las banderas rojas, ¿ya? O sea, ¿cuáles son los elementos en el desarrollo psicomotor, o en el caso de cefalea, que lo nombraste también, en que uno tiene que poner ojo y establecer algunos signos de alarma para ver, evaluar qué niños hay que evaluar sí o sí, ¿ya? Ya. Tú lo nombraste a lo largo de la presentación, pero sería interesante que al final coloques cuáles son las banderas rojas, ¿ya? Por Ya. ejemplo, un niño que a los 5 meses todavía no tiene sostén cefálico es un signo de bandera roja. Un niño que a los 8 meses no se sienta solo aún, o 9 meses, no se sienta solo aún, o como nombraste el niño que después del año y medio todavía no camina, ¿ya? Y no tiene ni siquiera padrón de marcha, también, por ejemplo, es una bandera roja, ¿ya? Dejo la Ya. palabra o preguntas a la doctora Arredondo, al doctor Gutiérrez, y aprovechar de agradecerte, Danitza, por tu excelente presentación, muy completa, y que entendiendo que también la tenías preparada para la tarde, o sea, fue Sí. algo de sorpresa, ¿ya? Así que eso. Eh, bueno, es súper difícil, digamos, en el contexto de todos los temas abordados. Yo creo que este seminario daba para 2 seminarios, es demasiado extenso y son demasiados los tópicos que en el fondo están incluidos. Estuvo súper buena la presentación, ordenada, bastante, obviamente, bien resumida. Hay algunas cosas que es importante que ustedes conozcan en lo que en el fondo es la medicina de nuestro siglo, que es que hoy en día están disponibles, no es carísimo, pero tampoco es tan barato, pero existe la posibilidad de hacer estudios genéticos para epilepsia, cuando uno, digamos, quiere resolver ciertos aspectos. Y ese estudio genético, digamos, en pacientes que se están estudiando, hay un panel genético que se manda a un instituto en Estados Unidos que se llama Invitae, a través de una empresa en Chile que es Genometric, y que hacen un panel genético para epilepsias, para que, digamos, lo conozcan y no les parezca como una cosa tan como del espacio. ¿Ya? Y de hecho esa empresa hace estudios genéticos para ver predisposición a cáncer, a enfermedad cardiovascular,
o sea, a un amplio número de situaciones hoy en día que se están estudiando desde el punto de vista, digamos, genético para ver si están o no los marcadores. Por otro lado, digamos, en el contexto, digamos, de la presentación, bueno, de que son muchas las cosas de las que habló, ya, en general hay situaciones que sí hay que considerar, digamos, que no son tan frecuentes, pero sí las pueden ver, a lo mejor tangencialmente, en el contexto de un niño que se estudia por trastorno de conducta o por estos trastornos de hiperactividad con déficit atencional, que en muchas ocasiones, cuando parten en forma relativamente en corto tiempo, hablemos de 2, 3, 4 meses con estos trastornos, en un niño que a lo mejor tenía algunas cosas previas, si el paciente no mejora con las intervenciones iniciales, eh, o van empeorando los trastornos de conducta, hay que plantearse el diagnóstico de encefalitis autoinmune, porque las encefalitis autoinmunes no tienen la manifestación inicial de dolor de cabeza o síntomas de aumento de hipertensión endocrinal, ¿ya? Y una de las primeras manifestaciones son estos trastornos de conducta, que habitualmente les hacen interconsulta a psiquiatría y no los ven nunca los psiquiatras cuando el paciente al final se hospitaliza, ¿ya? Nosotros hemos tenido un par de pacientes en esas condiciones, con difícil tratamiento además. Eso porque lo mencionaste dentro digamos, de algunas causas y hay que también ver desde el punto de vista de lo que es el seminario, lo que son los hitos del desarrollo. O sea, lo que dice Olga de hacer un resumen al final, digamos, como conclusión de las banderas rojas, es súper importante, porque todavía, sobre todo en pacientes que son más rurales, tenemos el concepto del niño que no habla porque es regalón, el niño que no camina porque es regalón, porque eso es lo que le dice la atención, la enfermera a la mamá del niño. O sea, no, no, está bien, ¿ya? Pero en el fondo un buen examen físico o un niño que uno por otras cosas, o habitualmente por morbilidad aguda, uno lo evalúa, uno tiene que estar atento a eso. O sea, un niño que no se sienta normal, que no se mueve normal, preguntar, ¿camina? Porque en el fondo son niños que habitualmente a nosotros nos pueden llegar no para los centros de desarrollo psicomotor, cuando están trabajando en hospitales chicos o en consultorios, sobre todo estos rurales, sino que van a llegar por movilidad aguda, ¿ya? Entonces uno tiene que igual aprovechar la instancia de valorar algunas cosas a lo mejor más groseras, ¿ya? Pero sí verlas, ¿ya? Porque yo hace mucho tiempo atrás, muchos años, me tocó ver, incluso en un operativo de salud, porque ni siquiera estaba en un consultorio, una niñita que llegó a consultar a la mamá porque, no sé, tenía tos la niñita, y la niñita se sentaba solo en la camilla con los pies colgando, pero en la camilla no se podía sentar, con los pies estirados, ni sentar, o sea, no sostenía el tronco, ¿ya? Y esa niñita tenía una parálisis con espasticidad, era dispástica, y no había sido diagnosticado y tenía ya como 20 meses de vida, ¿ya? Y eso, y la mamá había preguntado por qué su hija no caminaba y la respuesta de la enfermera fue, es que es muy regalona, ya va a caminar, ¿ya? Entonces podría haber pasado más tiempo. Esa niñita, digamos, ha logrado caminar después de años de rehabilitación en la Teletón, logró caminar. Ya era debe tener unos 24 años la niña, ¿ya? Con órtesis y todo lo demás. Pero es súper importante eso. O sea, en el fondo, la evaluación y ver las banderas rojas en las consultas, sobre todo lo que los niños en los lactantes, los niños un poco más grandes, que tienen algunas alteraciones en su desarrollo para derivar en forma oportuna. Así que yo creo que vale la pena hacer ese resumen final, ¿ya?
y del resto no voy a hablar porque la verdad es que es demasiado extenso. Muchas gracias. Sí, un resumen final de las banderas rojas en relación al desarrollo motor, ya, al desarrollo del lenguaje, ya, a cefalea, a algunas epilepsias que te pueden indicar algún, algún, alguna enfermedad subyacente importante que tengas que derivar. Ahora, en general, un niño que tiene un episodio convulsivo o de epilepsia, lo que ustedes tienen que hacer es derivar a ese niño, porque ese niño lo tiene que estudiar un neurólogo, ¿ya? O un neuropsiquiatra, ¿ok? Eh, También es importante lo que dice la doctora Arredondo. Eh, Hay niños que, por ejemplo, viven en una comunidad determinada, ¿ya? Que puede ser rural o no rural, pero podría tal vez ser más rural, en que al niño lo conocen de pequeño y como tiene efectivamente una discapacidad intelectual o tiene un retraso en alguna área o en algunas áreas, ¿ya? Y nadie lo toma profesionalmente adecuadamente bien porque piensan que es normal lo que el niño tiene, cuando el niño en realidad tiene un retraso importante, ¿ya? Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso del retraso del desarrollo psicomotor, en el caso de la parálisis cerebral, la gran mayoría de estos niños ya tienen antecedentes perinatales, los puede tener, ¿ya? Y ahí es muy importante que ustedes hagan una buena anamnesis, ¿ya? O sea, hay niños que parecieran que están, la comunidad, la enfermera, todos los ven como normal, que es un niño normal, pero en realidad no lo es. ¿Ya? Es un niño, por ejemplo, que va al colegio, ya con otros niños, y que en realidad tiene, por ejemplo, una discapacidad intelectual y no está recibiendo oportunidades de ayuda en el colegio, por ejemplo, ¿ya? También hay niños con, por ejemplo, con discapacidad intelectual y que están con una educación, están integrados en los colegios, pero no están adecuadamente integrados, ¿ya? Por ejemplo, puede ser que sean niños que en realidad tengan un coeficiente intelectual normal, pero a lo mejor el niño no escucha bien desde pequeño y por esa razón no tiene un retraso del lenguaje o o en la adquisición de aprendizaje, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes lo detecten a tiempo o se van a encontrar con niños así, que están catalogados como con discapacidad intelectual, no siéndolo porque tienen un problema de percepción, o sea, o no escuchan bien o no ven bien, o niños que sí la tienen, pero que están catalogados como normales y nadie se ha, digamos, interesado adecuadamente en poder ayudar a ese niño, ¿ya? No sé, doctor Gutiérrez, usted. No, oiga, bueno, yo también quiero felicitar a Danixa, a pesar que es extenso, un seminario bastante extenso la variedad de tópicos, pero lo abordó de forma adecuada. Y hacer igual que la doctora Redondo, es mucho hincapié en el desarrollo psicomotor. Hay que saber qué es lo que es normal y con eso de una vez sacan lo que es anormal. Ok, si ustedes tienen pendientes los hitos, yo creo que muchas cosas pueden descartar con el seguimiento de estos pacientes, que puedan abordarse de forma más precoz la rehabilitación, que es lo más importante. Les voy a poner un ejemplo. Ingresamos un paciente la madrugada del domingo, un paciente de 6 años, con un cuadro supuestamente convulsivo, porque la mamá refería que este niño lo acostó y fue a verificar si ya estaba durmiendo y lo consigue, está sentado en la cama disvariando, con mirada perdida, y ella le preguntaba cosas y el niño no respondía de forma inadecuada. Entonces ella se asusta y lo lleva al primer centro hospitalario en San Clemente, lo lleva. Allá lo ven y les parece que tuviera como trastorno de conciencia y por eso lo derivan al hospital. Cuando llega al hospital, el paciente
hace un episodio de retroversión ocular y relajación de esfínteres. Y por supuesto, hay disminución del estado de conciencia, que por supuesto lo interpretan como deterioro neurológico y bueno, deciden ingresarlo a la UCI. Resulta ser que la mamá dice que todo era sano, y le siguen indagando y le siguen preguntando, y resulta ser que este niño a los 3 meses tuvo apnea y cianosis. Y después a los 5 años aparentemente hizo un estatus convulsivo que pasó, o sea, como episodio aislado y no se siguió. ¿Okay? Entonces es importante lo que tú decías, Olga, de los antecedentes. Hay que hacer mucho hincapié en los antecedentes. Este niño probablemente no era ningún niño sano. Este niño probablemente venía arrastrando muchas cosas que probablemente indicaban que había algo neurológico que estaba ocurriendo. Y ahorita, pues, por supuesto, se manifiesta y cuadro solapado, y después que está ingresado empieza con fiebre, entonces, ¿será una meningitis o no será una meningitis? Es cosa rara. Ayer le hicimos una punción lumbar y una punción lumbar totalmente normal. Pero entonces ahí, si uno indaga, entonces uno dice, bueno, 6 años pudiera ser tranquilamente un debut de epilepsia. O una enfermedad subyacente, o el escáner era normal. ¿Ok? Entonces eso es importante, que ustedes sepan los diagnósticos, hacer hincapié con la fase perinatal de este paciente, si hubo asfixia, no hubo asfixia, si hubo algo que realmente, alguna noxa que influyó en el momento del preparto y después posparto, que nos pudiera orientar. ¿Okay? Eso es importante. Y por supuesto, no dejar nunca atrás los hitos del desarrollo psicomotor. Es lo que puedo aportar hoy. Muy bien, ¿Puedo hacer una pregunta? ¿sí? Dime, Natalia. Si es que yo estoy en un consultorio y bueno, veo uno de estos retrasos psicomotores, ¿cuánto se demora más o menos la derivación al pediatra? Y si burocráticamente yo tengo que hacer como algo para ponerle una alarma a esa derivación para que sea más rápido. Bueno, mira, en la actualidad en el Hospital Regional de Talca hay, si mal no recuerdo, hay 7 neuropediatras. Imagínate la cantidad de pacientes neurológicos que hay. 7 creo que hay, si mal no recuerdo. Silvia me puede verificar si es correcto. Creo que son 7. Hay menos. Hay menos ahora. Sí, Bueno, pero, porque hay 2 médicos que se fueron del hospital. ok, entonces quedan 5. Pero son No, bastantes. Sí, son no, bastantes para ser subespecialistas. hay 4. Bueno. Hay 4 ahora. Exacto. Entonces, te podrás imaginar que la cantidad de pacientes neurológicos que hay son bastantes, son muchísimos, diría yo. Entonces, a veces, dependiendo de la prioridad de este paciente, y más si viene a un consultorio, ellos como que toman algo de prioridad, ¿ok? A los poli. Eso es lo que nos ha pasado, por lo menos nosotros que hemos tratado en los casos de consulta a los becados de medicina de familia que hemos canalizado a esos pacientes rápido, pero por supuesto siempre con algo de contacto. Pero debería haber prioridad, dependiendo de la patología que se esté planteando. Si está bien planteada la derivación, o sea, por supuesto ellos lo ven y toman prioridad, pero a veces es muy tardado. ¿Y hay algo que yo pueda hacer? Pero mira, Natalia, en los niños, por ejemplo, extremadamente prematuros, digamos extremos, tienen seguimiento por neuropediatría toda la vida en general, hasta digamos la época de adulto. Inicialmente son controles más seguidos y después los va distanciando, pero por lo menos así controles más continuos hasta los 2 años siempre. Mientras más prematuro fue, más tiempo de control y seguimiento van a tener. En los pacientes que nacen con asfixia igual. El tema está en estos niños que pueden haber tenido eventos que son menores, pero que igual pueden haber, digamos, influido en su desarrollo posterior. Y ahí es donde uno tiene que estar atento. Si tú en la interconsulta, y de hecho eso está en la guía, las pautas de supervisión de los niños, digamos, de 0 a 9 años, que están todas las banderas rojas puestas,
en el fondo está dentro de las derivaciones, están los retrasos del desarrollo psicomotor, que en el fondo los hitos son importantes. Un lactante que no sostiene la cabeza y no se sienta, o sea, si lo deriva a los 6 meses, debería ser evaluado, porque en el fondo no sostiene la cabeza, o sea, no se va a sentar nunca, ¿ya? O sea, no puede pasar más allá, porque mientras más tiempo de retraso en la derivación, más, o sea, menos va a avanzar este niño, ¿ya? Independiente que tenga apoyo, no sé, de kinesiólogo, de estimulación, que le enseñen, porque si el problema es otro, por más estimulación, o sea, no va a lograr mejorar, ¿ya? Claro. Por eso mismo era mi Eh, pregunta, en verdad, porque estoy consciente como de que el tiempo es un factor súper importante sí. en estas patologías. O sea, si tú haces una interconsulta con fundamento y tú le pones solamente retraso al desarrollo psicomotor, no que le pones retraso al desarrollo psicomotor, paciente de tal edad, con tales antecedentes, no presenta estos hitos del desarrollo y los subrayas, ¿ya? Yo creo que es distinto a poner solo una OPS de diagnóstico sin ningún fundamento. Claro. Gracias. Bueno, en el Y caso de... ojo, espérate, y con las interconsultas hay que tener cuidado, porque a veces tú haces la interconsulta y la demora está en el escritorio, ¿ya? En muchos consultorios no tienen acceso al ingreso del médico de interconsulta directamente en el sistema. Por lo tanto, si tú haces una interconsulta que consideras que en el fondo necesita una hora urgente o con relativa rapidez, tienes que encargarte que la persona que va a ingresar esa interconsulta, que es la persona del SOME, lo haga. Porque hay personas que dejan la interconsulta en un escritorio y pueden pasar 6 meses sin que esa interconsulta esté ingresada en el sistema. Y si no hay ingreso en el sistema, no hay hora, porque no existe, Sí, ¿ya? Entonces, claro, de eso también hay que preocuparse, que es una cosa administrativa. sí. Bueno, el tema de la interconsulta es un tema grande. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el hospital de Curicó, lograr que un niño tuviera una interconsulta rápida era realmente difícil. No sé qué pasa ahí, ¿ya? Em, y muchas veces yo por lo menos terminaba llamando al colega para que él mismo le hiciera un cupo al niño para poder evaluarlo, ¿ya? En la área que fuera, ¿ya? Yo no sé si eso se ha resuelto últimamente en el servicio de salud o en los servicios de salud, digamos. ¿Ah? En el caso de una cefalea es relativamente más fácil, entre comillas, porque uno sabe que un niño que tiene una cefalea que lo despierta, por ejemplo, que produce vómitos matinales, ya, una cefalea, o el niño a lo mejor tenía una migraña, pero la migraña ya empieza a tomar un curso totalmente anormal, con mayor dolor de cabeza, el niño se toma la cabeza, ya llora del dolor. Ese es un niño que no va a hacer interconsulta de un hospital a otro, sino que ese niño lo va a mandar a la urgencia, ¿ya? Porque lo más probable es que esté haciendo un cuadro agudo de algún tipo, digamos, ¿ya? O un niño, por ejemplo, que de repente pierde la fuerza en una extremidad o que presenta una hipotonía en cuestión de algunos días u horas, también es importante ese niño ya derivarlo a la urgencia propiamente tal, ¿ya? El problema está en las interconsultas, ¿ya? Que los hospitales, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando sean generales de zona, ustedes a veces tal vez no van a poder, no sé cómo estar ahora, derivar directamente a neurólogo infantil, sino que primero te piden que lo derives a pediatra, el pediatra verá si en realidad el niño es de carácter neurológico la patología que tiene y ahí recién lo ve el neurólogo. Y ahí hay pérdida de tiempo, porque en realidad el niño a lo mejor sí tiene un problema neurológico y pueden a veces pasar meses y el niño, como decía la doctora, la interconsulta ni siquiera se ha cursado, ¿ya? Eh, y el otro concepto importante es el concepto de rehabilitación precoz, ¿ya? O sea, cuando nosotros tenemos un niño ya que quedó secuelado, por ejemplo, de una asfixia perinatal, ¿ya? Por ejemplo,
lo ideal es que ese niño comience la rehabilitación antes que comience o cuando ya se está instalando el daño, ¿ya? Para que ese niño eh, proporcionarle las mejores condiciones posibles para que tenga una vida lo más normal posible o lo más cercano a lo normal, ¿ya? Y bueno, en relación al déficit atencional hiperactivo, yo tengo una visión ahí, hay todo un tema también. Los test se los mandan a los profesores muchas veces, bueno, ahora en pandemia no, por supuesto, pero y le dejan como esta tabla a los profesores, esta pauta para que ellos vayan marcándola, y muchas veces son los profesores los que piden que por favor mediquen al niño, ¿ya? Y eso no debería ser así, no es así. El diagnóstico de déficit atencional hiperactivo lo tiene que hacer un neurólogo, ¿ya? Y yo siento que es el sistema escolar el que no está adaptado a los tiempos de hoy, ¿ya? Y muchos de esos niños probablemente están medicados y en realidad no necesitan medicación. Ya no sé qué opinión tiene ahí el doctor Gutiérrez, la doctora Arredondo respecto al déficit atencional y al otro que hablé también. Yo creo que el déficit atencional es como la palabra linda de moda, que así como muchas otras enfermedades existen, en el cual el tratamiento no es individualizado, sino que en el fondo démosle a todo algo para que esté tranquilo. Y tiene que ver, claro, con los cambios. Los niños hoy en día que tienen mayor capacidad de expresarse y, eh, y que los profesores, en cierto modo, muchos no han cambiado, sobre todo los profesores antiguos de los colegios, con respecto a que no pueden tener a un niño sentado 2 horas sin que se mueva, o sea, como que fuera una foto. Y eso ha hecho que en el fondo haya mucho sobrediagnóstico de déficit atencional y quizás otros que realmente lo tienen no estén como tratamiento por el déficit atencional. Porque, como bien explicó Danixa, no todos tienen hiperactividad. Mm. ¿Ya? Eh, y tengo experiencias cercanas. Yo tengo un hijo con déficit atencional que no tenía relativamente hiperactivo, pero a mi hijo no lo traté hasta que llegó a octavo básico. Mm. No lo traté porque me negaba a tratarlo, pero finalmente me cambió la vida, porque nunca más tuvo problemas de conducta en el colegio, que está ya condicional. Y no tenía problemas de aprendizaje, o sea, le iba bien igual, pero la verdad es que con eso se concentra hasta el día de hoy mucho más. Eh, pero eso fue un diagnóstico que hizo psicólogo, no se le ocurrió a la profesora. O sea, de hecho, el profesor me mandaban y yo me negué a darle tratamiento. Eh, pero la verdad es que yo creo que está sobrediagnosticado por el tema, digamos, de tener a niños tranquilos en la sala de clases, eh, aunque esta generación, a medida que van creciendo, son totalmente distintos. O sea, los niños hoy en día tienen el celular en la sala de clase, pueden estar conectados todo el día con el exterior, ya muchos no tienen, no hacen problemas de conducta, no están tan hiperactivos porque están concentrados con el teléfono. eh, y ese es otro problema. ¿Ya? Pero se abusa mucho del tratamiento y la verdad es que no todos requieren tratamiento. O sea, hay otras formas de mejorar la atención de los estudiantes en la sala de clase. O sea, hay que cambiar las formas de educación, Mm. los métodos de enseñanza. Sí, y lo mismo para el Asperger, que es un diagnóstico que está muy de moda, ¿no es Muy de cierto? moda. Sí. Muchos niños están catalogados como Asperger, no siéndolo, ¿ya? Porque hay mucha pantalla, hay niños, por ejemplo, que ven toda la tarde televisión e imitan un poco a cómo hablan los niños de los monitos que ven. Pero la verdad es que el Asperger es un diagnóstico que tiene elementos bien específicos, ¿ya? Que es un niño, ¿no es cierto?, que pueden ser muy inteligentes en ciertas áreas, ¿ah? Tienen un lenguaje que se le llama un lenguaje un poquito pedante, ¿ya?
pero que en lo que tienen problemas es las habilidades sociales, ¿ya? Y ahí es donde ustedes tienen que hacer preguntas bien específicas. Si el niño juega con otros niños, ¿ya? Interactúa con otros niños, o tiende a estar solo, por ejemplo, ¿ya? Porque un niño que ve televisión e imita, por ejemplo, algún personaje favorito de la televisión, ese niño, los niños normalmente tienden a jugar con otros niños, salen del colegio, son desordenados, salen al recreo, juegan con otros niños, no tienen problemas con la interacción. Van a un cumpleaños, ¿no es cierto? Al principio a lo mejor pueden estar un poco tímidos, pero rápidamente se integran y juegan con otros niños, ¿ya? Sobre todo después de los 3 años de edad, porque antes existe el juego egocéntrico, entonces el niño más tiende a jugar solo. Pero es muy importante preguntar por las habilidades sociales que el niño tiene, las habilidades de comunicación con otros niños, ¿ya? Y por otro lado, hay otros niños que tienen. Olga, no te escuchas. ¿No se escucha tu voz? Se cortó el audio, sí. Olga, estás sin audio. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ahora sí, Olga. Volviste a silenciar, ahora ¿Ahí se sí. escucha? Sí, perfecto. Aquí doctora, sí. Ahí sí. ¿Sí? Ya. Sí, doctora, se No, escucha. bueno, voy a resumir lo que dije. Niños Asperger que no son Asperger, ¿ya? Por el tema de la televisión y las pantallas, ¿no es cierto? Y están siendo evaluados en el colegio y con apoyo como si fueran Asperger y en realidad no lo son. El Asperger tiene problemas de habilidades sociales y ahí eso hay que evaluarlo bien y a preguntar bien, ¿ya? Y lo preocupante es que hay niños que tienen TGD, algún espectro autista o son Asperger y no están siendo intervenidos adecuadamente en cuanto a un apoyo educacional adecuado. Eso es lo que estaba diciendo, resumido. Doctora, ¿Ya? Si no hay otra pregunta u otra sobre intervención, todo, vamos a dar por terminado este importante y eh, seminario que dio Danitza. Muchas gracias, Danitza, por apoyarnos esta mañana, por salir de la emergencia que teníamos. Recuerda hacer un resumen final de las banderas rojas en todos los aspectos para que tener eso va a ser muy útil para el desempeño de cuando ustedes sean futuros sean médicos ya. Eh, no sé si me puedes dejar a mí, Efraín, de hospedadora, para que se vayan todos, pero que se quede la doctora Arredondo y el doctor Gutiérrez, por favor, si fuera posible, unos 5 minutos. Y se van todos. Queda solamente el doctor Gutiérrez y la doctora Arredondo y quien habla. listo eso, Nos doctora. vemos Hasta mañana. luego, Nos nos vemos. vemos. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Luego.